Bien, vamos a comenzar a hablar, en primer término, hablar de la Iglesia en la Edad Media supone hablar de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 y cómo en ese contexto de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 tenemos que hablar del fenómeno de los pueblos bárbaros, pero que mejor dicho es germánicos, o germanos mejor dicho, porque bárbaros tiene esa connotación negativa, ¿no? Para el Imperio Romano son bárbaros y así acuñan el término porque como no proceden de la civilización occidental entienden que su cultura es, al ser distinta, es más atrasada. Tiene una connotación, por tanto, bárbaro, pues negativa. Entonces vamos a decir los pueblos por origen germanos. Pues ¿cuál es la relación entre los pueblos germanos y la Iglesia? Es el objetivo de los próximos minutos de esta presentación. Vamos a hablar en primer lugar de la invasión de los pueblos bárbaros en el Imperio Romano. Se conoce por pueblos germanos o bárbaros a toda una serie de tribus o pueblos que viven en las zonas o en la zona de las estepas euroasiáticas, es decir, en esa zona norte y oriental de Europa y ya también en zonas limítrofes en esa zona de Asia. Fuera de los límites de la cultura greco-romana. En esa definición no solo debemos englobar a los pueblos de la estepa euroasiática, sino también aquellos que desde el Próximo Oriente y también África amenazaban la estabilidad del Imperio Romano y la cultura que era por él sostenida. Estamos hablando de los pueblos de la estepa euroasiática, entre los que están los germanos, que son un gran grupo, pero también los eslavos, los escitas, entre otros. Luego tenemos los pueblos del Medio Oriente y África, entre otros están los partos, los árabes, los beduinos, los bereberes. Y de entre todos estos pueblos nos interesa sobre todo ceñirnos o centrarnos en los germanos porque son los que en esta etapa tienen un mayor protagonismo. Se denomina invasión bárbara al establecimiento de los pueblos germanos y eslavos en los territorios del centro y occidente europeo. Es el momento en el cual estas tribus o estos pueblos, porque no tienen un concepto territorial, sino que son sus reyes o sus jefes o reyes de tribus, de pueblos. No tienen una connotación geográfica tan marcada como se tiene desde la visión de Occidente. Pues como digo, todos estos pueblos, germanos, eslavos, etc., van a introducirse dentro del territorio del imperio por la vía de la invasión, que hay veces que no es premeditada, sino que es por huir de algún mal que tienen. Por ejemplo, hay una parte de esas invasiones germanas que se producen por la huida ante el peligro de los hunos, que vienen de esa zona asiática, que son muy combativos y que en su atacar a otros pueblos llevan a estos germanos a ir replegándose y llega un momento que no tiene otra cosa que hacer que meterse en el imperio. Y el imperio, que tenía unas fronteras muy amplias, no tiene la capacidad en esos momentos ya de contener esa presión y esos bárbaros entran, invaden, ¿no?, el imperio, están ya dentro y entonces llega un momento en que los emperadores romanos no les queda otra que decir, bueno, ya están dentro, vamos a tratar con ellos para que más o menos, dicho coloquialmente, se comporten y sean súbditos del imperio, aunque tengan sus características propias. Esto es lo que se hace en un primer momento. En el siglo III se dieron diversos intentos de penetración de los pueblos germánicos que pueden ser calificados de una auténtica invasión militar. Más tarde, después de ese siglo III después de Cristo, otros pueblos bárbaros, salvo alguna excepción, van a penetrar lentamente en el Imperio Romano, por la vía de lo que dije, van huyendo.
de ese peligro, de esos problemas que tienen, y se van introduciendo en el Imperio Romano. Una cosa sí que es cierta y debemos destacar, que los pueblos germanos no se lanzaron por centenares de miles sobre el Imperio Romano. Hay a veces cuando se habla de las invasiones germánicas o bárbaras, de que fue un momento en el que, la gran invasión de una vez. No. Hay que entenderlo como oleadas en función de las características de cada pueblo, de cada tribu, de sus problemas o de sus objetivos, de sus necesidades. Esto va a ser poquito a poco, lentamente. Lo que pasa que cuando pasen varios siglos, de repente pues ya va a haber un momento en el que va a haber grandes poblaciones germanas, de origen germano, dentro del territorio del imperio. Por tanto, es mejor hablar más que de invasiones, que es el término que históricamente se ha utilizado, se convierte más acertado utilizar el término de proceso migratorio. Más que invasiones, se produjeron migraciones. De entre las consecuencias más visibles que para el Imperio Romano va a tener la entrada de estas nuevas poblaciones, se pueden señalar las siguientes. Vamos a ver, por tanto, las consecuencias que tiene para el Imperio Romano estas invasiones. El deterioro lento, pero va a ser constante, de la antigua civilización urbana. El Imperio Romano se basa sobre todo en un desarrollo de las ciudades y un establecimiento de vías de comunicación que llevan por esas carreteras a todos los puntos del imperio. Es una civilización eminentemente urbana. Los germanos, porque vienen de otra civilización en la cual no hay un desarrollo de las ciudades, sino que son más bien poblaciones que se asientan en zonas rurales, lógicamente, al establecerse en el imperio van a desarrollar su tipo de poblamiento. Entonces va a haber un lento pero constante, vamos a decir, degradación de esa cultura urbana de la civilización del Imperio Romano. Luego, otra de las consecuencias que va a tener estas invasiones, o estas migraciones, mejor dicho, de estos pueblos, va a ser que dentro del imperio se va a empezar a tener falta de confianza en las propias estructuras políticas, sociales y económicas del imperio. Es decir, si llegan estas migraciones, se asientan estos pueblos y no pasa nada, los propios romanos dicen, bueno, es que nuestro Estado está fallando, nuestro sistema de gobierno, nuestras leyes, nuestra política, nuestra sociedad está fallando como sistema. Entonces, se empieza a cuestionar la propia autoridad y el propio poder del Imperio Romano ante la falta de capacidad para frenar estas migraciones. Se produce un proceso continuo de ruralización, ya que el germano no es urbano, como mencioné, viene de zonas rurales y entonces empieza a extenderse la ruralización dentro del imperio. ¿Cómo viven los germanos? Pues suelen vivir en dominios con sus familiares y los colonos y siervos que de ellos dependen. Este ejemplo germano nos está recordando un poco ya cómo era la sociedad feudal, ¿no?, en la Edad Media en Europa. Viven las familias con sus colonos, es decir, los que explotan la tierra, la ponen a producir, y luego sus siervos. Es un poco ese esquema el que tenemos los germanos, que luego se va a extender en Europa, como veremos. En una primera clasificación se puede agrupar a los diferentes pueblos germanos en dos grandes grupos. Tenemos a los germanos orientales, y dentro de los germanos orientales, ¿qué principales etnias o grupos poblacionales tenemos? Pues dentro de los germanos orientales tenemos a los godos, tenemos también a los burgundios, tenemos también a los vándalos, lombardos. Y luego tenemos, después del grupo de los germanos orientales, tenemos otro gran grupo que son el de los germanos occidentales. Dentro de los germanos occidentales tenemos otra serie de pueblos. Los francos,
que son los que se van a asentar en el territorio actual de Francia. De ahí viene el término de Francia, de los francos. Los francos. Tenemos también a los bávaros. Tenemos también a los teutones. Los turingios. Los suevos. Los anglos. Por otro lado, los sajones. Y en último lugar, los alamanes. No alemanes, alamanes. Con A en vez de con E. ¿Por qué os hice esta distinción entre anglos y sajones? Porque es que en realidad eran dos poblaciones distintas. Lo que pasa es que en cierto momento se van a unir en un único pueblo y van a ser los anglosajones. Pero esto no es muy conocido por la gente y entonces cuando se dice anglos y sajones dice, es lo mismo. No, eran anglos y sajones. Que luego se unan es otra cosa. Pero originalmente eran dos pueblos distintos. Y dentro de ese primer grupo de germanos orientales, donde usted mencionó, los visigodos eran parte del pueblo godo también. Eso es otra historia que viene después. Tienen que ver con los godos, pero ahí hay diferencias. Bien, entonces tenemos el grupo de los germanos orientales y el de los germanos occidentales. A los romanos, que estaban acostumbrados al orden unitario del imperio, aquellas gentes, por su forma de vida distinta, rural, que para el imperio romano urbano era algo como atrasado, pues aquellas gentes las consideraban como bárbaras. Les parecían seres pues atrasados, devastadores, incivilizados, ¿no? San Agustín, en sus escritos, nos dice que las invasiones de los vándalos, en concreto, provocaron entre los romanos oleadas de terror y angustia. Es decir, San Agustín llega a escribir, a constatar cómo el mundo romano se estaba hundiendo y a la vez evidencia San Agustín como a la vez de que el mundo romano se estaba hundiendo como civilización, como cultura, etc., a la vez o a la par su cabeza no se humilla. ¿Qué quiere decir? Que el imperio romano como institución, el emperador, sigue en su posición, pero en realidad el sistema está colapsando. Y colapsa hasta el extremo de que va a llegar en el siglo V, como sabemos, la desaparición del Imperio Romano de Occidente. Bien. Surge entre la antigüedad tardía, el final de la antigüedad, que va hasta el siglo V. Surge entonces esa transición. En esa transición, la Iglesia medieval, con lo que va a significar o suponer esta configuración de la Iglesia medieval de cambios en la configuración de la sociedad, con una Iglesia que va a coger una estructura jerárquica y también una forma política condicionada por la figura del papado, del pontificado. Es en la Edad Media cuando se va a producir esa jerarquización de la Iglesia, cuando surge ya la figura del Papa, se asienta la figura del Papa, con el colegio de obispos, de cardenales y toda esa estructura. Y por otro lado tenemos que tener en cuenta que se desarrolla los estados pontificios, que son un territorio, un estado soberano con ejército, el cual es administrado por un soberano que es el Papa. Entonces, el Papa es un poder espiritual y a la vez temporal. Todo esto se va a gestar o se va a asentar en el contexto de la Edad Media. La nueva situación política que se vive hace surgir una Europa occidental de cultura latina, por esa herencia de los romanos,
pero que está fuertemente germanizada por ese nuevo componente cultural y poblacional que traen los germanos. Y por otro lado, se ve en Europa una Europa oriental de cultura griega y fuertemente eslava. Esa Europa oriental de cultura griega es la que está más hacia la zona en Oriente, pues ya tocando con el Imperio Romano de Oriente, que sabemos que existe separado hasta el siglo XV. Bueno, pues, por tanto, vuelvo a repetir, tenemos por un lado una Europa occidental de cultura latina y que está fuerte germanizada, y una Europa oriental de cultura griega y fuertemente eslava. El escenario político podemos afirmar que se modifica tanto por la separación que se va a producir con el Imperio de Oriente, como también por las invasiones islámicas. Es decir, que si en origen un gran cambio lo supone las invasiones o las migraciones de los pueblos germánicos, otros dos componentes que van a cambiar para siempre la forma de ser y la configuración de Europa va a ser la separación con el Imperio de Oriente y también las invasiones islámicas que se producen, o musulmanas que se producen desde el sur, ¿no? Así es como se van a adueñar de una parte importante del Mediterráneo. Todos estos fenómenos se realizan en medio de una serie de emigraciones que se denominan las grandes invasiones. Los antiguos pueblos romanos de Occidente reciben, pues, los aportes de pueblos nuevos que ya hemos mencionado. Dejando de lado las explicaciones del fenómeno, se pueden distinguir desde un punto de vista, como siempre, teórico, para analizar bien el estudio, desde un punto de vista teórico, analizar esa época, tres grandes oleadas, o tres grandes ciclos de oleadas. La primera es la de los siglos V al VI, que se debe al empuje germánico de los godos y de los ostrogodos hacia el sur. La segunda oleada se produce entre los siglos VII y VIII, que es la oleada de los pueblos eslavos, pero también de los búlgaros y de los musulmanes. Ya ahora no solo son invasiones germanas, sino que hay invasiones también de otros componentes como son de los musulmanes. Bien. Y la tercera oleada es la que se produce entre el siglo IX y X, y es la de los vikingos, otra nueva población, y la de los sarracenos, del ámbito musulmán. En consecuencia, por estos grandes ciclos o oleadas de migraciones, que algunos llaman invasiones, Occidente, Europa si queréis, queda fragmentado y se constituyen los diversos reinos que son los antecedentes de los estados contemporáneos. Desde finales del siglo IV, después de Cristo, en nuestra era, los romanos tienen la conciencia de que su mundo está a punto de hundirse, como así luego fue, porque en el siglo V se produce esa caída del Imperio Romano de Occidente, y está a punto de hundirse ese mundo ante la barbarie de los nuevos reinos. Y ahora vamos a ver desde un punto de vista de la Iglesia lo que supone. Las migraciones del siglo V van a obligar a la Iglesia a tomar posiciones ante la nueva realidad social y política que tenían delante. Tenían que hacer algo, ¿no?
Sobre todo va a impactar mucho a la Iglesia el derrumbamiento del sistema social y político de Occidente. La Iglesia, hay que decir que no había ligado su supervivencia al Estado, a lo civil, si queremos. De modo que los obispos occidentales supieron adaptarse a la nueva situación. Es decir, vamos a observar lo que pasa y con las autoridades políticas que vayan sobreviviendo o queden finalmente, vamos a entrar en relación con ellas. Desligándose, vamos a decir, de la cuestión de su vinculación con el imperio, que sí que la hubo y hubo una alianza y hubo una ayuda, pero ellos se van a desligar y van a hacer que, bueno, pues adaptarse a la nueva situación para que la Iglesia como tal sobreviva y por otro lado llevar a cabo la evangelización de esos nuevos pueblos. Por tanto, aunque hubo una gran o íntima relación entre el Imperio Romano y la Iglesia, hasta el punto que podemos decir que la Iglesia va a ser la heredera del Imperio Romano cuando desaparezca, hasta el punto de que la Iglesia tiene títulos que vienen del Imperio Romano, como es el de Sumo Pontífice, que es un título del Papa, es un título meramente civil heredado del Imperio. El emperador romano era sumo pontífice porque era el gran constructor de puentes, o si queremos decirlo así, el gran promotor de las obras públicas. Pues el término de sumo pontífice, que es totalmente honorífico, llega hasta la actualidad y lo lleva el Papa como una herencia clara del Imperio Romano. Desaparece el emperador romano y ese título lo cogen los papas, obispos de Roma. Bien, pues la Iglesia, a pesar de esa vinculación, va a saber separarse y decir, no, nosotros sí, hemos tratado con el Imperio Romano, pero nosotros somos una comunidad espiritual y estamos para atender a la población y atender y relacionarnos con las nuevas autoridades políticas que vengan. Esto fue inteligente por parte de la Iglesia y va a llevar a que la Iglesia se adapte a las nuevas circunstancias y sobreviva y pueda seguir llevando a cabo la evangelización de estos nuevos pueblos que entran en Europa. Y vamos a hablar ahora de cómo se va a desarrollar la evangelización y la conversión de los pueblos bárbaros o germanos. ¿Cómo se lleva a cabo la evangelización y la conversión de estos pueblos? Bueno, esto es un tema interesante. Vamos a empezar por referirnos a cuáles son las bases de la cristianización de Occidente. Y luego ya hablaremos de cómo es esa conversión, esa evangelización de los pueblos germanos. Las bases de la cristianización de Occidente son la estructura que se asienta de los cristianos y los monasterios. La estructura asentada por los cristianos y los monasterios, esa red de monasterios que se establece en Occidente y que tan importante va a ser luego en la Edad Media, o va a ser ahora, mejor dicho. Bien. Por otro lado, la organización eclesiástica y las doctrinas que se van a definir dentro de la Iglesia Católica en los siglos IV y V. Esta organización eclesial y estas doctrinas que se van a acrisolar o se van a, vamos a decir, a establecer en el siglo IV y V, va a dotar de unidad o de cohesión, si queréis, al mundo cristiano. Por otro lado, otro elemento va a ser la racionalidad desde el punto de vista de la administración, de la gestión de las cosas espirituales, y también la austeridad de la liturgia romana y el papado, que es característico de esta época. Esas son las bases de la cristianización de Occidente, que ahora repaso más rápido. La estructura asentada de los cristianos, la red de monasterios, la organización eclesiástica y las doctrinas que se establecen en el siglo IV y V y que dan cohesión a los cristianos, la racionalidad en la gestión y la austeridad de la liturgia romana y el papado. Estos son los elementos o las bases de la cristianización del Occidente. Todo esto unido
al subjetivismo, ¿no?, que van a traer los germanos, porque vienen de otro horizonte cultural, va a dar lugar a un particular proceso o arte de sustitución y ajuste. Estas son las claves del éxito del cristianismo medieval, y lo voy a explicar. Es decir, en Occidente había unas bases cristianas y una organización muy clara por parte de la Iglesia. Los germanos venían de otro horizonte cultural que podemos definirlo por una suerte de subjetivismo, es decir, más o menos ellos se adaptaban un poco a las cosas. Entonces, esta estructura y esta organización de base de base o heredada del Imperio Romano, de organización, de estructuración y toda esa estructura interna que tiene el cristianismo, se va a unir ahora con ese subjetivismo germánico de esos nuevos pueblos, los cuales ante la entrada en Europa no van a tener mucho inconveniente en adaptarse a esas estructuras y a esas bases que tiene la Europa cristiana. Es decir, ellos no llegan, y además de introducirse tienen unas posiciones muy claras y someten desde un punto de vista cultural, intelectual e incluso espiritual a los pueblos que existen en Europa, sino que ellos se van a dejar, vamos a decir, moldear. Esto va a ser bueno porque esto va a permitir al cristianismo y a la Iglesia a intentar, dentro de lo posible, aunque se intenten preservar algunas tradiciones, algunas cosas propias de los germanos, adaptar un poco el cristianismo para que los germanos se integren en él. ¿Cuál es la visión y el reto del cristianismo ante los pueblos bárbaros? Esta es una pregunta muy interesante. ¿Cómo ve el cristianismo a los pueblos bárbaros? ¿Y cuál es el reto del cristianismo ante su llegada? Esto es lo que vamos a comentar a continuación. Hay que decir que, aunque el Imperio Romano de Occidente, como sabéis, acaba en el siglo V, en el siglo IV, específicamente en el año 378, se produjo la muerte del emperador Valente, no Valiente, Valente. Se produjo la muerte del emperador Valente a manos de los godos en una batalla en la cual fue herido y muerto, en la batalla de Adrianápolis. Esa muerte del emperador en batalla frente a los godos es vivida como una especie de símbolo de ruina y angustia de la civilización occidental. Que el propio emperador fallezca, ¿no?, enfrentándose contra los invasores, como se ve en la época, lógicamente supone pues un gran impacto para la sociedad occidental. San Agustín, coetáneo de estos hechos, invita a sus contemporáneos a escrutar la providencia de Dios dentro de todos estos cambios. Hay que decir que hay algunos obispos que se van a destacar por tomar las riendas de la situación e intentar proteger a las poblaciones que están bajo su ministerio, para protegerlas dentro de lo posible frente a esos ataques, esas invasiones germanas, y evitar que sean masacrados. Es muy importante y muy simbólico, y es un hecho que es muy destacado, cómo el Papa León I va a convencer a Atila, el rey de los hunos, que eran muy combativos, muy fieros, y por los cuales se habían ido replegando y huyendo buena parte de los pueblos germanos. Pues León I convence a Atila en el año 452, junto a Mantua, a que se retire. Y lo va a convencer y se retira. Fue un gran logro del Papa León I
desde un punto de vista, si queremos, político, porque ahí lo trató como representante de Occidente y lo convence para que no siga en su avance y se repliegue. Para muchos contemporáneos es la crisis más profunda que había conocido Roma desde las guerras civiles. Y en parte esto tiene razón, porque se estaba produciendo, como sabemos, el colapso de la civilización romana desde un punto de vista político en estos momentos. ¿Cómo vivían las clases altas del Imperio Romano este proceso de caída de la civilización romana? Pues las clases altas todavía vivían en un paganismo tardío propio del Imperio Romano y vivían estos acontecimientos sostenidos por la fe en Roma, que en el pasado había dado consuelo y seguridad, cosa que ahora ya no era tan así. Hay varios ejemplos de escritores que muestran cómo se percibe de modo diverso la realidad de esa irrupción de los germanos. Uno de ellos es Sidonio Apolinar, que era un obispo instruido, un intelectual formado, y también era propietario de terrenos, de territorios, que estuvo implicado en la política en la segunda mitad del siglo V. Él describe con todo lujo de detalles cómo era la vida de la nobleza que se dedicaba, por aquel entonces, la nobleza de origen romano, se dedicaba a viajar, a ejercitarse en deportes, a ejercitarse en la caza, es decir, una vida relajada y no preocupada por otra cosa. Y también se dedicaban a la inspección de sus rentas, de sus propiedades, lógicamente, ¿no? Que era lo que les daba de comer. Para Sidonio, una política de igualdad o de encuentro también, si queremos, entre latinos y godos, era necesario por puro pragmatismo. Es decir, no era por una convicción social de que todos eran iguales, sino era la necesidad de pactar, de entenderse, porque no había otra, ¿no? Entonces, era aceptar el mal menor. Entonces, Sidonio, en sus escritos, aboga por la necesidad de llegar a un entendimiento y de que latinos y godos, a partir de ahora, se unen y son un mismo pueblo, por pura necesidad, ¿no?, de sobrevivir, de adaptarse a los nuevos tiempos. Pero siempre conservó Sidonio el espíritu romano de superioridad, de civilización. Eso sí que se ve en sus escritos, pero no obstante él, por pragmatismo, acepta esa, vamos a decir, unidad. También, por mencionar otro y no aburrir, Salviano. Pues Salviano vivió junto a la ciudad de Marsella hacia el año 480. Va a desarrollar ideas sociales, vamos a decir, radicales, y fue el único escritor contemporáneo de la época que defendió la adaptación a la nueva situación. Él sí que es radical en el sentido de que no vamos a darle más vueltas. Es una realidad nueva y hay que adaptarse a ella. Totalmente, radicalmente. Sin ningún tipo de intermedio. Él era o abogaba por eso. En su importante obra titulada, está en latín, De Gubernatione Dei, o del gobierno de Dios, ve las causas de la caída de Roma según una concepción moralizante del devenir histórico. Ve las causas originarias de esa caída de la civilización occidental en la opresión social que las clases altas, esa nobleza, esa aristocracia romana, esa opresión que sometía a los humiliores con H, o los humildes.
y también en la propia desunión entre los mismos romanos. Él ve en esto, antes de que las migraciones, que son un hecho innegable, pero él ve en esa explotación o esa opresión de los poderosos contra los humildes dentro del imperio y una cierta desunión entre los propios romanos, realmente la causa de por qué cae el imperio o por qué entra en crisis el imperio. Sí que las invasiones o las migraciones de los pueblos germánicos son un elemento muy importante, pero él en realidad ve que el origen de todo está en esa desunión y en esa opresión. Por tanto, tiene una explicación muy moral, es una crisis moral antes que todo. Ahí hay que buscar las causas. Pero también hay que decir que Salviano no idealiza a los bárbaros o germanos, pero sí que percibió cómo se estaba produciendo el colapso y la desaparición del Imperio Romano de Occidente por una degradación, si queremos, moral, ¿no? Ahora vamos a referirnos a la conversión por parte de los germanos, la conversión frente a la cristianización. Hay que decir que un elemento claro del cristianismo es la vocación universal que tiene. Es un elemento que tiene o aparece desde sus orígenes. La evangelización, el llevar el mensaje, la buena nueva a todos sin excepción, sin distinción de raza, origen o condición, es algo que está en el cristianismo desde el origen. Y esta llegada de estos nuevos pueblos es un nuevo contexto idóneo para llevar a cabo la llevada del mensaje y hacer que estos nuevos habitantes del occidente se vuelvan cristianos. Hay que decir que la idea del Imperio Romano, que va a ser heredada, ¿no?, por tanto, por el cristianismo, la idea del Imperio Romano como dominio cristiano sobre todo el orbe, pareció el vehículo más adecuado para alcanzar el objetivo final de instalar el reino de Dios en el planeta. Había una concepción en esta época, en torno al siglo V, pero también en el siglo IV, de que ser cristiano era ser parte del Imperio Romano. Debemos tener en cuenta que ya llevamos 2 siglos aproximadamente en que el Imperio Romano deja de perseguir a los cristianos, reconoce el cristianismo y luego se vuelve la religión del imperio. Y digamos que va a haber una coexistencia pacífica y fructífera entre la autoridad del imperio, el emperador, y las autoridades de la iglesia. Entonces llega un momento que llega a tal simbiosis que ser cristiano era ser parte del Imperio Romano, era como sinónimos. La cultura occidental, de base latina y cristiana. Llega un momento en que se unen desde un punto de vista cultural. Es asimilada en todo, ¿no? Como una visión del mundo. Pero para finales del siglo IV, tras la agudización de la situación a nivel político, ya no había ambigüedad. No era que por una cuestión cultural se dijese que, bueno, casi era ser lo mismo ser cristiano que ser parte del imperio. Es que ya para finales del siglo IV, ya sobre todo en el siglo V, ser romano y ser cristiano eran un sinónimo. La Iglesia, ante la llegada de estos nuevos pueblos, va a tener que hacer frente a un gran número de problemas que a duras penas podía resolver. Entra el colapso del imperio a nivel político. La única, vamos a decir, autoridad en el terreno de lo espiritual, pero la única autoridad que seguía con vida en Occidente es la autoridad del obispo de Roma y del pontificado, la autoridad de la Iglesia. Y hay un sinnúmero de problemas: crisis social, ver cómo se trata a estos nuevos pobladores para que se porten bien, ver cómo se les evangeliza, ver cómo hay una coexistencia pacífica. Son una gran cantidad de problemas.
El catecumenado, por otro lado, era lento, porque exigía explicar de una forma totalmente desde cero una serie de principios teológicos básicos, ¿no?, que en esa cultura romana ya eran conocidos y más o menos ya en las familias se transmitían, y eso hacía que el catecumenado fuese más fácil. Pero estos germanos vienen y hay que, vamos a decir, en menos 20, ¿no? Hay que enseñarles desde cero todo, porque su horizonte cultural nada tiene que ver. Entonces había que explicarle todo desde cero, los principios teológicos, que no encontraban inicialmente una fácil traducción a las lenguas germanas, que eran poco aptas para los desarrollos litúrgicos de los rituales cristianos de la época. Es decir, era una lengua rudimentaria o menos elaborada que el latín, y eso también era una traba, y había que ver cómo se transmitía los preceptos de la fe, y por otro lado, cómo se podía adaptar el desarrollo litúrgico para estos pueblos. Dentro de los pueblos germanos, aquellos que no tenían ningún tipo de, vamos a decir, acercamiento a conceptos escatológicos de salvación, se podía convertir lógicamente en un gran reto el evangelizarlos, ¿no? Debemos tener en cuenta en este contexto los retos que tiene la Iglesia, ¿no? Era necesario, sobre todo, más que abstractas reflexiones intelectuales, tener en esta época buenos maestros, buenos sacerdotes, misioneros, capacitados para dar de forma sencilla una formación básica que reflejase las enseñanzas del Evangelio y que hiciesen entendible el mensaje para estos nuevos pueblos. Esto era lo importante ahora, tener buenos maestros y sacerdotes y misioneros. Pero la Iglesia no disponía en este momento de pastores para un rebaño tan numeroso, y en muchos casos la responsabilidad del control de la fe de sectores importantes de la población va a recaer en conversos recientes. O sea, ya han adaptado, ya se han introducido en la fe, son conversos, pero son, digamos, no tienen esa tradición y ese bagaje amplio. Pero como la Iglesia carece de los suficientes pastores, van a apoyarse en estos fieles, o en este clero, vamos a decir, indígena o nativo, para evangelizar, porque no les queda otra, ¿no? Faltan pastores. Algunos, hay que reconocer, pero era lo que había, de este clero converso, de este clero, renacido en la fe, que venía de este horizonte germano. Algunos estaban pocos capacitados en esta tarea de discernir la ortodoxia de las prácticas y para identificar las creencias de quienes oficialmente se declaraban cristianos, pero apenas en sus formas más superficiales. Debemos tener en cuenta cómo las primeras procesos de evangelización y, mejor dicho, de adopción del cristianismo se llevan a cabo por un puro componente pragmático. Los reyes germanos que adoptaban el cristianismo en su civilización, en sus sociedades, era normal que uno tuviese las creencias y la posición que tenía su rey o su jefe, su caudillo. Entonces, era tan sencillo como que cuando el rey se bautizaba, todos sus súbditos, nobles, campesinos, todos sus súbditos automáticamente aceptaban bautizar. Si se bautizaban, pero lógicamente eran en lo formal cristianos, pero muchas veces desde un punto de vista interno espiritual poco tenían de cristianos. Entonces va a tener la Iglesia el reto de tener una población cada vez mayormente cristiana, pero que es en la forma. Pero es importante un acompañamiento para formar realmente
desde un punto de vista moral, espiritual, y que esa población que sí que se ha bautizado, muchos de ellos en edad adulta, como podemos suponer, pero que realmente no tienen el conocimiento y la percepción real de lo que supone ser cristiano. Entonces, este es un gran reto. En número había muchos, ¿no? Cristianos, empieza a haber muchos, pero hay que conseguir que realmente sean cristianos en su forma de ser. Ese es el gran reto que tiene la Iglesia y le falta pastores, como digo.